Entonces, la palabra de Dios quiere tratar nuestra incredulidad. Y déjame decirte que cuando hay incredulidad en nuestros corazones, Dios muchas de las veces no escucha. Porque si no creemos al Señor, pues es como cuando nosotros le decimos a alguien algo y alguien lo cree. Es lo mismo cuando hay incredulidad hacia el Señor. Y por eso muchas de las oraciones que nosotros le hacemos al Señor, muchas veces Dios no responde. ¿Por qué? Porque Él sabe que hay incredulidad en nuestro corazón. Por eso hoy vamos a hablar de eso. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea en esta mañana ayudándonos para que nos dé esa palabra, para que usted y yo entendamos que si hay incredulidad en nuestro corazón o en unas áreas, Dios quiere en esta mañana que entendamos que debemos de creerle a Él en todo. En los momentos más difíciles que estemos pasando, Él quiere contar con nosotros. Amén. Por eso en esta mañana, yo sé que esta va a ser una palabra de bendición. Amén. Para aquellos que lo reciban, aquellos que tengan dispuesto su corazón, abierto su corazón, esa palabra va a entrar y va a ser algo maravilloso en sus corazones, porque la palabra de Dios edifica. Amén. La palabra de Dios nos ayuda a levantar cada día. Y si usted y yo estamos en pecado, la palabra de Dios enseña que debemos dejar de pecar para que Él nos siga bendiciendo. Amén. Eso no es el que diezme, el que ofrende más. No, eso es el que está alineado al corazón de Dios. Amén. Usted puede diezmar millones y millones, pero si usted no está alineado al corazón de Dios, déjeme decirte que no, usted tiene que estar alineado al corazón de Dios. Tanto a la obediencia, amén, a lo que Dios nos dice a través de la palabra. Por eso, Dios no siempre escucha nuestras oraciones. Y yo necesito que me acompañen en esta mañana a Deuteronomio 3. Ahí vamos a empezar hablando de Moisés. Amén. Hablando de Moisés. Amén. ¿A dónde le dije que comenzaran? Deuteronomio 3. Deuteronomio 3. Del 23 al 28. Del 23 al 28. En el nombre de Jesús. Yo sé que si usted hoy estamos alineados al corazón de Dios, como siempre lo estamos, Dios nos va a hablar en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen que Dios nos habla a través de la palabra? Amén. A través de la palabra nos habla. Deuteronomio 3. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, Moisés no entra ¿a dónde? A Canaán. Dios había elegido a Moisés para que él fuera el libertador y llevarlo desde Egipto hasta la tierra prometida. Amén. Muchos dicen que eso iba a ser no más de meses o de años, pero duró 40 años. Moisés llevando al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. ¿Y por qué se demoraron 40 años? Número 1, desobediencia. Número 2, ellos tenían otros dioses. Tercero, la incredulidad reinó en el corazón de los israelitas. La incredulidad reinó en el pueblo de Dios, a pesar de lo que Dios hizo desde Egipto. Los sacó con mano poderosa. Les abrió el mar rojo y aún así ellos tenían endurecidos el corazón. Todo lo que Dios hizo llover maná del cielo, mas sin embargo ellos seguían endurecidos el corazón. No quisieron creer a Dios. Había una incredulidad tremenda. Y mientras que usted y yo todavía haya esa incredulidad en nuestros corazones, déjeme decirte que Dios no puede hacer muchas cosas. Dios tiene que romper. Y con la ayuda tuya, que Dios rompa la incredulidad que muchas veces reina en nosotros, que no creemos que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Pero si nosotros ponemos a leer la Biblia, todo lo que Dios hizo a través de la palabra es para creer. Pero aún
quizás usted y yo tengamos dudas en muchas cosas, pero el pueblo de Israel, hermanos, Dios se le manifestó prácticamente todo en lo que hacía. Abrió el mar rojo. ¿Cómo se le ocurre, hermano, que el mar rojo, el mar, se abran dos y ellos pasen en seco? Y después de que ellos pasen, otra vuelva el mar normal. Hermano, ¿eso quién lo hace? Eso no lo hace un ser humano. Eso lo hace el Rey de Reyes. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, y les voy a leer para que usted y yo en esta mañana podamos entender. Dice, acá está hablando Moisés. Moisés está diciendo, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, el Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios hay en el cielo, o qué Dios hay en el cielo y en la tierra que hagas obras y proezas como las tuyas. Moisés está diciendo, yo no veo otro Dios, yo no conozco otro Dios que haga lo que tú has hecho, Señor. Lo que tú has hecho, solamente tú lo haces. Y dice, pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Diga conmigo, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hablen más de este asunto. O sea, que muchas veces Moisés le estaba diciendo al Señor que lo dejara así como Dios lo escogió para sacar al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto, liberarlo. Moisés le está diciendo, Señor, pero yo quiero entrar con ellos allá en la tierra, quiero entrar con ellos. Pero déjeme decirte que el Señor vio tanta incredulidad en esta generación, hermanos, que Él dijo que todos los hombres de 20 años hacia arriba iban a morir. ¿Por qué? Por la incredulidad de Dios. Y que la generación de 20 años hacia atrás iban a permanecer. Pero acá hay algo tremendo, hermanos, que a pesar de que Dios dijo que los de 20 años hacia arriba iban a morir, iban a fallecer, solamente quedaron dos de esa generación, que fue Caleb y ¿quién más? Y Josué. Caleb y Josué. Quedaron de todas esas miles de personas, solamente quedaron dos, porque aún ni Moisés, amén, ni aún ni Moisés, porque Moisés tampoco, déjame decirte que Moisés logró pasar la tierra prometida. Y no era porque no creían en el Señor, él creía en el Señor. Pero hay veces momentos difíciles de nuestra vida, hermano, déjame decirte que podemos vivir muchos años, pero ves, con una acción, hermano, podemos retroceder muchas cosas. Un momento de ira, un momento de rabia, un momento de enojo, una mala palabra, un pecado que pensamos que Dios nos va a perdonar y quizás Dios nos perdone, pero va a haber un retroceso a nuestra vida espiritual. En vez de avanzar vamos a retroceder. Por eso es que muchas veces nosotros los cristianos, en vez de avanzar, retrocedemos, porque pensamos que como Dios nos perdona, entonces podemos hacer lo que queramos. Y déjame decirte que no. Cuando usted y yo aceptamos al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador, estamos regidos a lo que Él dice que debemos de hacer. No es a lo que a mí me parezca, lo que estuvimos hablando a través de esta semana. Amén. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. ¿Y qué hablamos el domingo pasado? ¿De qué estuvimos hablando? ¿Ah? De eso. De que no se haga tu voluntad sino la mía. Amén. Entonces, hubo un momento donde Dios se cansa, hermano. Déjame decirte que Dios se cansa por algún momento, por muy Dios que sea, por muy bueno. Llega un momento donde dice, no más porque Él quiere ayudarnos de todas las formas, pero Él ha visto que muchas veces nosotros de todas las formas no lo queremos obedecer. Amén. Porque nos parece harto, porque no.
Cuando usted y yo nos sujetos a la voluntad de Dios, déjeme decirte, hermano, que Dios nos va guiando. Entonces, dice la palabra de Dios que quizás muchas veces Moisés le había dicho al Señor, quizás, Señor, déjeme llegar hasta allá, Señor. Yo quiero conocer la tierra. Y el Señor le dijo, no, sube a aquel monte y mira lo que yo le voy a dar al pueblo de Israel. Mi promesa, lo que yo le dije que le iba a dar, solamente tú lo verás, mas no entrarás. Y uno dice, bueno, pero la gente dice, no, porque Dios es muy injusto. Dios es un Dios injusto. ¿Cómo utiliza a Moisés para que lleve al pueblo de Israel y lo deja a la puerta? No, déjeme decirte que Dios nunca es injusto. Vea, si Dios fuera injusto, hermano, déjeme decirte que si tú y yo estamos aquí, hermano, por la misericordia de Dios, no porque usted y yo lo merezcamos. Entonces, si Dios no fuera justo, si Dios fuera como dice un dictador, hermano, si ya no estuviéramos, el mundo ya no estuviera. Pero Él es maravilloso, Dios es extremadamente bueno, hermano, extremadamente bueno con nosotros. Amén. Por eso Él muchas veces dejó, porque cuando yo me pongo, más de 10 quejas se hicieron contra el Señor. Le decían a Moisés, Moisés, ¿para qué el Señor nos sacó de Egipto? ¿Para qué? Para hacernos morir acá en la tierra, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Pues para eso nos hubiéramos quedado allá en Egipto muriendo. Pero ellos se vinieron de Egipto, pero su corazón todavía estaba enredado. ¿En qué? En idolatría. Porque dice la palabra de Dios, nos muestra que ellos, aún caminando con el Señor, tenían muñecos, tenían cosas que ellos idolatraban todavía, a imágenes todavía, a muñecos. Y entonces, por eso, cuando Dios ve, es como cuando uno ama a una persona. Tiene la novia, pero ama a otra persona. No, uno tiene que ser fiel a esa persona, ser fiel. Pero esos los israelitas no eran, en esos momentos ellos todavía tenían una idolatría en su corazón. Por eso es que todavía estaban llenos ¿de qué? De incredulidad. No creían al Señor, a pesar de que Dios les mostró el camino y les mostró las bendiciones. Se las puso ahí, pero ellos no quisieron obedecer. Amén. Y dice la palabra de Dios. ¿Por qué las consecuencias? ¿Por qué a través de Deuteronomio Dios le negó la entrada a Moisés? Porque, necesito que me acompañen a Números 26. ¿A dónde? Números 26 en esta mañana. Pero vamos a leer desde el 20, versículo 20 en adelante. Ahí en el capítulo 20, vamos a empezar desde ahí, desde el primer capítulo, dice, desde el primer versículo, dice agua de la roca. Y no era que Moisés no creyera, Dios creía en el Señor. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias? Dice el versículo 5, dice: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de ¿quién? De la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a toda la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña. ¿Qué le dijeron? Le dijeron: reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla
a la peña, habla, téngalo pendiente, habla. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios. Y abra la peña y a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les secarás y les sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él la mandó, y reunió Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Oíd ahora. Gente que escucha al Señor, gente obediente, congregación obediente, o congregación que está alineada al corazón de Dios. ¿Qué les dijo Moisés? Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó. ¿Qué hizo? Golpeó. Y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Cuántas veces la golpeó? 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová en el ¿qué? En el santifico en ellos. Ahora, Dios le dijo a Moisés, reúna la congregación. Y ellos venían murmurando de murmuración en murmuración, diciéndoles cada rato, le decían que para qué habían sacado porque no lo había dejado. Déjame decirte que Dios tenía un plan con ellos, un propósito con ellos. Amén. Así como lo quiere Dios con cada uno de nosotros. Pero Dios le dijo a Moisés, yo necesito que los reúnalos y háblele a la roca. Pero déjame decirte que quizá Moisés también estaba cansado de tanta incredulidad de ellos. Y Dios le dice a Moisés, le dice solamente, háblele. Pero también Moisés estaba cansado de tanta incredulidad y siempre eran ellos. Amén. Entonces, quizás se podía pensar en Moisés y Aarón, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos padecido, para que ellos vayan donde Dios quiere ir, pero aún así siguen. Por eso les digo, hoy rebeldes. La rebeldía es satánica. Y la rebeldía va en contra de las cosas de Dios. Amén. Pero Dios le está diciendo, a pesar de que Dios escuchaba sus quejas, Dios le dijo a Moisés, denles agua, háblele la roca. Y llega Moisés y no les habla, sino que la golpea. Por eso es que Moisés no fue a la tierra prometida con Aarón, porque Aarón también murió en el trayecto. Aarón se quedó y Moisés también, por un momento de ira, por un momento quizás Moisés tenga razón. ¿Sí me entiende? Quizás, pero delante de Dios lo vio mal. Y le dice a Moisés, ¿qué le dice? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, a pesar de que Dios le dijo habla. Él la golpeó, mas sin embargo Dios le dio agua. Amén. Pero vienen las consecuencias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí. Por lo cual, ¿qué? No creíste. Y uno dice, ¿cómo no va a creer Moisés? Sabiendo que hablaba Dios directamente con él. ¿Cómo no va a hablar Moisés? ¿Cómo no va a creer Moisés? Pero la acción que Moisés hizo, la acción, lo tomó el Señor como que no creía en el Señor y no le dio la gloria, honra, sino que le dio, golpeó y prácticamente ellos se dieron la gloria a ellos en el momentico. ¿Sí me entienden? Entonces, Dios dice, por lo cuanto tú hiciste eso, no van a conocer la tierra prometida. Y era muy duro, hermano, como Moisés, un hombre que Dios lo sacó de una posición
para que él fuera elegido, llevarlo a la tierra prometida. La misión del Señor era llevarlo con él. Pero déjeme decirte que cuando usted y yo desechamos las cosas del Señor, Dios siempre va a buscar a alguien. Dios siempre tiene a alguien. Amén. Como cuando Esaú la embarró, tenía un David. Amén. Aquí en este caso de Moisés, Dios tenía un Josué. Y Dios le dice, ahora usted solamente va a mirar la tierra prometida, pero usted no los va a meter Josué. Así que prepárelo para que él lleve al pueblo a la tierra prometida. Instrúyalo y muéstrele, párelo delante de la congregación y dígale que él es el que los va a meter a la tierra prometida con la mano del Señor. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que por un momento Dios se enojó con Moisés. Y yo creo que de ahí comenzó a decirle, Señor, porque Dios le dijo a ellos, por lo tanto ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y yo creo que de ahí para acá Dios empezó ¿qué? A orarle al Señor y decirle, Señor, te pido perdón, mire que déjeme, permítame, y comienza a engrandecerlo, Señor, yo hice tus maravillas, Él hizo esto, lo otro. Pero Dios dice, no me hable más del asunto, que ya dije lo que dije. No me hable más del asunto. Hay momentos de que Dios dice, no me hable más. Muchas veces nosotros le oramos al Señor por situaciones. Dios dice, no necesito que me oren por eso. ¿Qué me entiende? Porque quizás estamos en desobediencia. Quizás haya incredulidad en lo que le estamos pidiendo. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor, pero le pedimos prácticamente no creyendo. No, tiene que haber convicción en cada palabra que nosotros hagamos. Le digamos al Señor, tiene que Dios mirar nuestro corazón, que sea de verdad lo que le estamos pidiendo. Muchas veces nosotros hacemos una oración ahí superficial, Señor, mire, no, Dios, por lo menos le dije, muchas veces no contesta las oraciones. La oración no se la contestó a Moisés. Le dijo a Moisés, no me hables más del asunto. Yo no quiero que me acuerden más de esa situación. Amén. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que la incredulidad en nuestro corazón, en nuestra vida, es un pecado. Amén. Pero Dios no ha venido acá para juzgarte y para señalarte. Dios ha venido para que usted y yo corrijamos lo que está mal en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dios siempre quiere lo bueno, hermanos. Amén. Por eso Dios quiere que todo el mundo nos arrepintamos y tengamos que vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el número 20 no creyeron, desobedecieron. Amén. Necesito que me acompañen a Deuteronomio 32. ¿Ok? Deuteronomio 32. Dice 32, 50 y 51 y 52 dice, y muere en el monte el cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel. Mira que lo que Moisés hizo fue un pecado delante del Señor, y Dios lo juzgó por eso. Amén. Dice, y muere en el monte del cual subes. ¿Recuerda que Dios le dijo, sube el monte? Mírelo. ¿Sí? Y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón. Aarón murió antes. Amén. Murió María, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecaste ¿contra quién? Contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me has santificado en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. No entrarás. Amén. Entonces, hay una palabra que nos enseña presunción. Dice, la incredulidad nos lleva al pecado de la
presunción. Presumir es atreverse a pensar que nosotros sabemos lo que es correcto. Es una arrogancia que dice: yo conozco el camino, actuó por su propia cuenta. En esos momentos Moisés actuó por su propia cuenta, porque Dios le dijo: háblale, mas no golpéale. Pero Moisés golpeó. Ahora, hay varias formas o varios de presunción. Dice: vanidad, que muestra a una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Dice: consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios sin tener certeza completo de ello. Y muchos, eso nos pasa a nosotros. Dice: se domina presunción a la acción y afecto de presumir. Por su parte, presumir es conjeturar, juzgar o sospechar de una cosa como verdadera sin tener la certeza de aquello. Muchas veces nosotros juzgamos, señalamos. Es que yo pienso que muchas veces uno comete errores, sus pastores. Es que yo creo que la gente no vino porque no. Pero es que no podemos saber qué les pasó en el transcurso, en la mañana, en el día. ¿Sí me entiende? Es que yo pienso que fue así. Yo pienso, no. Uno tiene que estar seguro de lo que muchas veces dice. Amén. De lo que hacemos. Entonces Moisés tomó este asunto como si yo, en un momento de no sé si de ira, de enojo, quizás tenía razón, no sé. Pero él presumió estar haciendo las cosas bien. Al golpear la roca pensó que era lo mismo que hablarle. Déjeme decirle que es completamente diferente. Amén. Primeramente es la obediencia ante el Señor. Amén. Obedecerle al Señor. Más que a los hombres, no. Entonces ahora estamos en esta polémica. Los que abren iglesias son desobedientes. Pero hay otra palabra que Dios dice que debemos de obedecer ¿a quién? A Dios. Entonces hay que comenzar a hacer filtros. Porque entonces así nos vamos a quedar noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta que el gobierno quiera o le dé la gana, o por decirlo así, perdónenme la expresión. Entonces imagina, hermano, déjeme decirte que hay unos gobernantes, pero no se los voy a decir porque pero hay unos gobernantes que no quieren que se hablen en iglesias. Pero si usted mira, ellos no tienen una relación con el Señor. De ellos les da lo mismo que se hablan en iglesias o que no se hablan, lo mismo, porque igual no van a adorar al Señor. Amén. Entonces es la realidad de la vida, hermano. Están diciendo que ahorita las iglesias van a cambiar más que el día del IVA. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo, hermano. Sí, sabemos. No hay que olvidar que está pasando una situación grave en el país, en el mundo entero. Hermano, pero no por eso nosotros vamos a dejar de congregarnos y buscar del Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Del Señor. Lo que pasa es que hay unos que toman un solo versículo, y lo hacen. No, hay que comenzar a tener filtros. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender muchas veces qué es lo que verdaderamente quiere Dios. ¿Usted cree que Dios se enoja porque nosotros prediquemos su palabra, hermanos? Y entonces va en contra de lo que Él ha dicho que prediquemos. Amén. Entonces no, hermanos. Y yo tenemos que estar ahí. Amén. Ahí. Entonces, hay otra situación con David. David era un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Pero David comenzó a hacer cosas que no habían sido de Dios, sino que él se adelantó y hizo cosas que Dios no le dijo que hiciera. Amén. Y lo podemos, yo necesito que me acompañen.
Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 21. Vamos a comenzar a leer. Hermano, si vemos en la Biblia hombres como David que cometieron errores, ¿sí me entienden? Cometieron errores que desagradaron a Dios. Y a pesar de, por eso, Dios no lo dejó de utilizar a David. Lo que pasa, hermano, que es que hay consecuencias. Déjame decirte que lo que nosotros hagamos, podemos de que Dios nos retire completamente su mirada a nosotros, pero las consecuencias las vamos a pagar. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. David censó al pueblo. Era prohibido censar al pueblo. ¿Era qué? Prohibido. Porque en la antigüedad también Moisés censó al pueblo, pero con la utilización ¿de quién? Del Señor. Y en cada censo era como una especie de sacrificio o una especie habían sacrificios como una expiación. Entonces era permitido por el Señor. Era permitido por el Señor. Pero con ciertas cosas, ¿sí me entienden? No podemos hacer cosas. Dios, a través de Moisés, Dios permitió que el pueblo fuera censado, pero había unas normas. ¿Sí me entienden? Y déjeme decirte, dice así David, dice aquí en Primera de Crónicas 20, dice: pero Satanás se levantó ¿contra quién? Contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Juan y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan. Infórmame sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Jehová: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey mío, ¿no son todos esos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Será para pecado de Israel. Mas la orden del rey pudo más que Jehová, y salió. Amén. Y salió. Dice que Jehová le dijo: Señor, pero ¿para qué va a hacer censo? ¿Acaso los hombres que tienes no te sirven? Y muchas veces, hermanos, nosotros dependemos de lo que está alrededor nuestro. Pensamos que lo que hay alrededor nuestro o lo que tenemos, con eso es suficiente. Y déjame decirte que David no escuchó la voz. Y él comenzó a censar al pueblo de Israel. Y cuando censó, cuando hizo, después dijo: Señor, la embarré, Señor. Porque no escuchó. ¿Qué hizo David? Censó al pueblo. Por encima, Dios en ningún momento le dijo: David, vaya a censar el pueblo, para ver con cuántas personas cuentan, porque en un momento se estaban como en una situación de guerra, o quería saber cuántas personas, cuántos hombres tenían, para él que estar confiado y ir a la guerra. Hermanos, si yo no podemos confiar de lo que tenemos, si yo tenemos que confiar en lo que venga del Señor. Así de sencillo, ¿sí me entienden? Pero David en esos momentos, su ego, en esos momentos pecó contra el Señor, porque quizás hubo incredulidad en esos momentos hacia el Señor. Y cuando hay incredulidad, el enemigo mete su mano. Cuando hay incredulidad en cada uno de nosotros, el enemigo toma esa acción para él meterse y comenzar a desbaratar lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso, cuando hay incredulidad, hermano, cuando hay incredulidad es pecado. ¿Y el pecado qué hace? El enemigo tiene autoridad para llevarnos cada día más al pecado. En esos momentos David se desenfocó por un momento. Y cuando vemos las cosas de David, David fue un hombre conforme al corazón de quién, de Dios. Pero más sin embargo, cuando hubo incredulidad, Satanás de una vez supo que él en ese momento estaba siendo incrédulo. Y cuando el diablo sabe, ¿por qué el diablo sabe? No es por lo que pensemos, es por nuestras acciones. Cuando nosotros hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios, él dice: no están creyendo en el Señor. Ahí yo me voy a meter mi mano. ¿Y qué hizo el diablo? Metió y dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo al pueblo de Israel. Incredulidad.
Hermano, y déjeme decirte que nosotros muchas veces no estamos ajenos, nosotros muchas veces no creemos en lo que Dios dice, en lo que a través de su palabra nos enseña, muchas veces no creemos. Quizás Dios no vaya a hacer eso, quizás le oramos. Un ejemplo, yo le puedo decir al Señor: Señor, yo necesito que me ayudes, que me des palabras, Señor, que me ayude cada día, que la iglesia crezca más. Pero nota que lo estoy diciendo superficialmente. Pero Dios no va a tomar esa oración, porque dice, no lo está hablando con el corazón, sino solamente palabra. Pero cuando nosotros creemos en el Señor, le decimos: Señor, yo creo, Señor, que tú vas a levantar esta iglesia, Señor. Vas a levantar hombres y mujeres, bendito Dios, que lleven tu palabra, Señor, a los confines de la tierra, Señor. Padre Santo, esta va a ser una iglesia, Señor, donde tú, Señor, sacarás ministros, Señor, que lleven tu palabra. Cuando lo estamos diciendo de verdad, Dios va a comenzar a hacer las cosas, a hacerlas en el tiempo que Él quiere hacerla, no en el tiempo que yo quiera, es en el tiempo de Él. Y Dios va a comenzar a ver que si yo tengo fe y creo en Él va a comenzar a hacer las cosas. Pero si yo lo digo, solamente lo digo de labios para afuera, no lo va a hacer, porque dice: no hay incredulidad todavía en tu corazón. ¿Y qué hace Dios? Tiene que tratar con nuestra incredulidad para que Él fluya, pueda fluir más en nosotros. Amén. Más en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Hermano, muchas veces uno dice tantas cosas, dice: no, que es que Dios prefirió más a Jacob que a Esaú. No, lo que pasa es que Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que Esaú le echó prácticamente las dos culpas. La primera, digo: por vos que llaman a mi hermano Esaú, porque es usurpador, porque me robó mi identidad. No es que le haya robado, es que en el primer momento Esaú tenía incredulidad. ¿Quién era él? Esaú era el primogénito por derecho en ese tiempo, tenía el derecho de heredar lo que venía de su padre. Pero él dice que menospreció esa primogenitura en su corazón, por lo cual había que incredulidad. Digo: ¿para qué me sirve a mí ser el primero? ¿Para qué me sirve? No es que Dios haya tenido privilegiado a Jacob y a Esaú lo haya desechado. No, es por la actitud del corazón de Esaú, nada más. Porque Dios nos forma aún desde el vientre de nuestra madre, y Él sabe quién va a ser cada uno de nosotros. Él sabe cómo vamos a hacer, Él sabe cómo vamos a actuar, Él lo sabe todo, porque Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Pero dice la palabra de Dios que Esaú desechó, o sea, no creyó. ¿Qué hubo? Incredulidad. Ahora, ¿por qué que Dios se lo entregó a Jacob? Porque sabía que la primogenitura o la herencia que Dios le iba a dar a través de Jacob iba a ser el padre de muchas generaciones. Hermano, Dios todo lo tiene calculado, todo lo tiene en su punto. Dios no inventa nada. Dios no es, Él no está inventando. Es que si me sale mal el plan B, utilizo el plan B. Si el plan B me falla, entonces utilizo el plan C. Déjeme decirte: no, Dios no está inventando. Dios lo inventa. Dios lo que dijo, lo que está haciendo y hará, hermano, ya está, ya Él lo tiene. Amén, ya lo tiene diseñado. Por eso sí debemos de acabar con esa incredulidad, que quizás haya áreas en nuestro corazón, en nuestra vida, que todavía haya incredulidad. Dios quiere formarnos cada día. Por eso venimos a la iglesia, por eso venimos a recibir palabra. ¿Para qué? Para ir formándonos. Nosotros no venimos acá porque es que no tengo nada que hacer en mi casa, es que me aburro en mi casa, te voy para la iglesia a ver qué. No, hermano. No. Y yo le decía: Señor, tremendo, porque es que, hermano, la incredulidad trae consecuencias catastróficas. La incredulidad. Amén. Miren lo que dice. Unos puntos.
consecuencias de la incredulidad en nuestras vidas. Primero, te opone. ¿De qué? A la verdad. Se opone a la verdad. Primera de Timoteo 1:13. Yo necesito que me acompañen. Primera de Timoteo 1:13. Entonces, primer punto. La incredulidad te opone a la verdad. Amén. Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo decía que él defendía al Señor, que lo que, ¿sí me entiendes? Era supuestamente él en ese tiempo. Era un seguidor del Señor, pero estaba haciendo cosas contrarias. ¿Por qué él dice? Porque no sabía lo que hacía o porque había incredulidad en nuestro corazón. La incredulidad nos lleva a separarnos de la verdad de Dios. Amén. Pablo pensaba en su corazón de que él estaba haciendo las cosas bien, pero Dios se manifestó, Jesucristo se manifestó para hacer entender que lo que estaba haciendo estaba mal y que no era perseguidor, que no era uno que guardara la palabra, no, era un perseguidor de la palabra. Por eso es que cuando veían a Pablo le daban miedo cuando veían a Pablo. En ese tiempo era Saulo de Tarso. Pero hermano, déjeme decirte que Dios es tan maravilloso que aún de las personas como Pablo, Dios sacó un buen apóstol. Amén. Un hombre que perseguía a la iglesia, perseguía al Señor, pero Dios tuvo misericordia. Amén. Segundo punto, te aparta de Dios y de su voluntad. ¿Se aparta de qué? De Dios y de su voluntad. Tremendo. Hebreos 13:12. Hebreos 3:12. Te aparta de Dios y su voluntad. Cuando hay incredulidad. Dice Hebreos. ¿Hebreos qué? Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Corazón qué? Malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso dice, te aparta de Dios y de su voluntad. Aquel que niega al Señor, niega que Dios existe. Muy sencillo. Aquella persona que niega a Dios, niega que existe. Es un ateo, no cree en Dios. Amén. Una persona que no cree en Dios, niega que existe. Amén. Y con esto terminamos. Vamos terminando ya. Te quita el acceso a lo sobrenatural. Te quita el acceso a lo sobrenatural que es Dios. Amén. Por lo tanto, te lleva a vivir un evangelio religioso, carente de poder y de cambios. Si usted y yo venimos a la iglesia, si usted y yo venimos a buscar de Dios, ¿es para qué? ¿Para seguir con lo mismo o para cambiar?
Para cambiar. Si yo vengo a la iglesia, y nos vamos de aquí lo mismo, pues me quedo en mi casa. Aunque oye, perdóname la expresión, perdóname, pero ¿para qué voy a venir a perder 1 hora, 2 horas? Si voy a salir de acá lo mismo. No, si usted y yo venimos a la iglesia, es porque sabemos que Dios puede cambiar cada parte de nuestra vida. Él puede orientarnos a ser mejor. Y cuando usted venga a este lugar, usted tiene que salir de este lugar mejor como el que vino. Ay, no, pues que, ¿cómo te va la iglesia? No, ay, que sentí cosquillas, ay, me ericé. ¿Y qué? No, pero, ¿de qué hablaron? No, pues que, no. La palabra es buenísima. Yo me ericé, pero no me acuerdo de qué hablaron. Aquí estamos yendo a la iglesia. La palabra es para retenerla, guardarla y ponerla por obra después de que salgamos de aquí. Esa es la palabra. Pero muchas personas dicen, por lo tanto, te lleva a vivir un evangelio religioso, carente de poder y de cambios. Usted viene a la iglesia, usted busca de Dios, no hay cambio, hermano, algo está pasando. Porque la palabra de Dios trae cambios a nuestra vida. Trae cambios. ¿Usted cree que Dios cambia a través de su palabra? Claro, hermano. Debe de haber un cambio. Por eso Dios quiere tratar la incredulidad con el ser humano, con nosotros. ¿En qué área estamos siendo incrédulos con el Señor? Que colocarse en la Señor, decirle, Señor, en esta área, Señor, yo he fallado. Quizás muchas veces he dicho, Señor, en oración, pero quizás, Señor, lo que me sale de mi boca son palabras, solamente palabras. Pero lo que sí yo le decimos al Señor tiene que estar alineado al corazón para que nuestra voz sea oída por Él. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. Hay que pedirle al Señor que nos ayude esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a adorar al Señor en esta mañana. Vamos a exaltar, vamos a agradecerle, Señor, por lo que Él está haciendo y por lo que hará en nuestras vidas. Amén. Decirle, Señor, hoy te coloco delante de ti, Señor, esta área en mi vida que ha estado incrédula, Señor. Yo quiero que tú me actives, Señor. Yo quiero que tú me ayudes, Señor, a creerte en todas mis áreas de mi vida, Señor. Amén. Vamos a darle gracias, vamos a adorarle, vamos a colocar una alabanza, una adoración al Señor para que Él en esta mañana para que Él nos ayude en esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a disponer nuestro corazón a alabarle al Señor. Amén. Porque Él es bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Y para siempre es su misericordia. ¿Usted cree que para siempre la misericordia de Dios? La misericordia del Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle al Señor. Vamos a adorar al Señor. Yo sé que estás aquí. Vamos, dígale, Señor, siento tu caminar. Siento tu caminar. Dígale, te mueves entre el pueblo, sobre mi casa, sobre mi familia. Te mueves entre el pueblo. Oh, trayendo, Señor. Oh, aleluya. Pero es con nuestra fe, en creerle a Él. Yo sé que estás. Dile, Señor, quita mi incredulidad, Dios, de mi corazón. Yo quiero agradarte cada día. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Dígale al Señor. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré.
escucho tu palabra seré transformado, Señor. Señor, quítame de mi corazón, Señor. Si hay otro ídolo, Señor, porque yo te quiero tener a ti en mi corazón, en mi vida, Dios. Dígale, Señor, si en todo caminar en mi vida, Dios, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Vamos, dígale, Señor, yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que tu presencia inunda ese lugar, Dios. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Dígale, Señor, transformado seremos cada día, Dios. Te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado. Dígale, Señor, y sé que transformado yo soy. Vamos, dígale de nuevo al Señor. Y sé que transformado yo soy. Dale gracias al Señor en esta mañana. Dale gracias al Señor. En el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. Gracias, Jesús, por esta